Buenas noches, estimados. Vamos a hacer la grabación de las dos últimas unidades, la unidad 3 y la unidad 4 del curso de cuidados paliativos no oncológicos y por supuesto del alivio del dolor. Espero que se encuentren bien, que hayan avanzado bien dentro de todo en el curso y vamos a comenzar. Igualmente que en la unidad número 2, la unidad número 3 nos vamos a abocar más que a decir todo completamente de estas patologías, vamos a ir dando tips de cada una para que vamos a ir interiorizándonos como tal en las patologías no oncológicas eh, más prevalentes en Chile. ¿Ya? Con esta nueva ley, como introducción como tal, con esta nueva ley entregaremos una respuesta integral al sufrimiento de los pacientes con enfermedades incurables y de sus familias también. Esa fue una de las frases que mencionaron cuando se dio esta ley, la cual entró en vigencia desde el 21 de marzo del 2022. Lamentablemente, hasta el día de hoy hay muchos recintos hospitalarios, atención secundaria y terciaria como tal, que no se han llevado a cabo estos equipos como tal, por falta de recursos, por falta de miles de cosas. ¿Ya? Lo ideal es obviamente ir mejorando día a día y que este cuidado paliativo universal se empiece a instaurar como tal en todos los servicios públicos, en beneficio siempre del usuario y también de su familia. Dentro de las primeras patologías que vamos a ver como tal de cuidados paliativos o de enfermedades no oncológicas como tal, vamos a ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, ¿ya? Una enfermedad totalmente conocida y que lamentablemente no es una enfermedad prevalente en algún rango etario, ¿ya? Se ve desde preescolares hasta el adulto mayor, ¿ya? Podríamos mencionar que es una condición sistémica y heterogénea que se caracteriza por la limitación persistente del flujo aéreo irreversible. Y es donde mismo podemos ver dónde están los bronquios como tal, un bronquio normal y un bronquio que se ve bastante estrechado. ¿Ya? Como les mencionaba, el EPOC como tal es una enfermedad que lamentablemente se asociaba más al adulto mayor, epidemiológicamente, y factores de riesgo, lo principal, el tabaco, lamentablemente ahora por todos los químicos y el mal hábito como tal respiratorio, podemos ver también que los niños están siendo bastante afectados, sobre todo ahora en las épocas de invierno, ¿ya? Según el diagnóstico del EPOC, yo le puse un cuadro para diferenciar del asma como tal, ya que tienen unos signos y síntomas bastante parecidos como tal. Vamos a ver. Bueno, se decidió como tal, chicos, grabar de nuevo la clase por el mismo factor de que la plataforma no dejaba grabar con audio. Ya, entonces yo preferí esta misma idea, llevarla a cabo ahora, por la misma idea que tuvimos con la unidad 1 y 2, llevarla a cabo ahora y así ustedes no se atrasaban ni me esperaban más tiempo de lo habitual, considerando que todos son profesionales y tienen mil cosas que hacer. ¿Ya? El tratamiento no farmacológico, como yo les mencionaba, lo ideal es el cese del hábito tabáquico en su totalidad. Yo siempre les digo a los usuarios, a los pacientes como tal, que ir fumando el cigarro como tal es una adicción. Yo no le puedo exigir a un usuario que de 10 cigarros los deje todos de un día para otro, entonces vamos de a poco, ¿ya? Si hoy día me fumo 10, mañana me fumo 9 y así sucesivamente. Lo ideal es tener una rehabilitación pulmonar como tal, mantener siempre el calendario de vacunas al día, sobre todo la vacuna de la antiinfluenza y la antineumocócica, y lo ideal una actividad física, pero una actividad física, chicos, ojo ahí, una actividad física a tolerancia de un paciente EPOC. Un paciente EPOC no puede hacer el mismo ejercicio que cualquier otro paciente normal, ¿ya? Y como siempre hemos mencionado anteriormente, la enfermedad número 38 en el GES es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en tratamiento ambulatorio. ¿Ya? Es muy distinto un paciente con EPOC ambulatorio que un paciente con EPOC hospitalizado, ya que lo ideal es que no lleguemos a eso mismo, que es la hospitalización. Tenemos también la insuficiencia cardíaca avanzada, que es el trastorno en el cual el corazón es incapaz como tal de satisfacer las necesidades o las demandas que produce el organismo.
¿ya? Ahí vamos viendo este mismo corazón que podemos ver acá, que está más sobrecolapsado como tal, y está por ende con mucha mayor más de gasto cardíaco como tal. Aumenta más el gasto. Ya los factores de riesgo, por supuesto, tenemos la obesidad, la presión arterial alta o la hipertensión como tal, enfermedades coronarias, ya latidos irregulares, y lamentablemente ahí nos vamos a ver el cigarro, el abuso del alcohol, ya. Lo ideal es mantenernos siempre, siempre, siempre con hábitos saludables, con ejercicio. Y lamentablemente Chile está catalogado como uno de los países principales en sedentarismo. ¿Ya? El diagnóstico siempre lo vamos a hacer con un análisis de sangre, ya con alguna radiografía, algún electrocardiograma fundamental y muy básico que se toma ahora desde la atención primaria hasta la atención terciaria y servicios de urgencia. El tratamiento vamos a ir viendo según la insuficiencia cardíaca que tengamos. Lo ideal es comenzar con algún medicamento que es el más conocido para las urgencias hipertensivas como el captopril, que se puede usar de manera sublingual, igual que en el caso de las hipertensiones arteriales de mal manejo. Ya si vemos ahí en el corazón cuál es la diferencia del latido normal con el latido con la insuficiencia cardíaca y también de un corazón sano con un corazón con insuficiencia cardíaca como tal. La enfermedad que podemos ver ahora en el tercer lugar, tenemos a la enfermedad renal crónica avanzada, que lamentablemente y como tips como tal, somos uno de los países en Sudamérica con mayor demanda de clínicas de diálisis, ¿ya? Y también se asocia bastante a la baja donación de órganos que tenemos en Chile, ¿ya? Como definición lo podemos definir como la alteración de la función y la estructura renal producida por un grupo heterogéneo de enfermedades o condiciones, ¿ya? Que pueden ser glomerulares, intersticiales, vasculares, durante más o menos unos 3 meses de duración o de data como tal de daño en este riñón. Tenemos los síntomas, unos síntomas que no son muy alejados de cualquier otra enfermedad, como las náuseas, los vómitos, ¿ya? Pero también tenemos unos síntomas que son bastante característicos, por ejemplo, la hinchazón de pies o tobillos o el edema como tal, ¿ya? La hipertensión, cefalea o dolores de cabeza, insomnio, dificultades para dormir, ¿ya? Dentro de muchos más que tenemos. ¿Ya? Estos pacientes tienen bastantes cuidados, ¿ya? Lo ideal del tratamiento es que cuando se sospecha se debe analizar con lo más básico que es un análisis de sangre y sobre todo de orina, para ver las alteraciones que tiene la disminución del volumen de la orina como tal. ¿Ya? El tratamiento como tal, vamos a ver los controles dietéticos, los fármacos, ya correctores hormonales, según todo lo que vaya mencionando el médico de este usuario. Y como las mencionaba en el GES número 1, tenemos la enfermedad renal crónica etapa 4 y etapa 5. Bueno, una de las mayores prevenciones o de las mayores eslogan de promoción de esta enfermedad es la incitación a la donación de órganos, que como les menciono, en Chile la tenemos muy bajita para todo lo que necesitan los usuarios día a día. Tenemos también las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, y que si ven el dibujo como tal, yo encontré que este adulto mayor no puede definir mejor lo que es el Parkinson, ¿ya? Lamentablemente el Parkinson hasta este último tiempo se ha acrecentado en población menor a la adulta mayor, ¿ya? Lamentablemente antes veíamos que el Parkinson solo daba en los adultos mayores o se veía más prevalente en los adultos mayores. Ahora se ve en cualquier etapa, mayoritariamente sobre los 30 años, ¿ya? Cosa que se está investigando mucho el por qué está pasando. Esto es una enfermedad crónica, degenerativa del sistema nervioso y, como les mencionaba, se caracteriza por la falta de la coordinación y la rigidez muscular y por estos temblores que son involuntarios. ¿Ya? Ocurre cuando las células nerviosas, que en este caso son las neuronas, no producen suficiente cantidad de la sustancia química importante conocida como dopamina. ¿Ya?
Y ahí podíamos ver en el dibujo una lupita de lo que era en el cerebro como tal. Los factores de riesgo siempre los principales son la edad, mayor factor de riesgo, factor hereditario, la exposición a cierta cantidad de toxinas y el sexo masculino es más factor de riesgo que el sexo femenino como tal. Dentro de los diagnósticos, lo ideal es que se evalúe siempre por un especialista, en este caso un neurólogo, con los signos y síntomas, la exploración física, la resonancia magnética, ya la ecografía cerebral y un TAC cerebral también. Lo ideal es que estos pacientes o estos usuarios como tal jamás anden solos, ¿ya? Porque a mayor nerviosismo psicológico como tal, son mayores los temblores y lo hace bastante impedante a responder algo a los médicos como tal. Tenemos en el tratamiento los agonistas de la dopamina y el principal que es el levodopa, que es el agente del sistema nervioso central y que está en canasta GES, es el principal medicamento para la canasta de la garantía explícita en salud como tal, ¿ya? Y el eslogan este también se los coloqué con algo en especial. El eslogan, si ustedes ven, es un usuario que no es adulto mayor, es un adulto. ¿Y cuál es la frase que menciona este usuario? Es, lo que más me duele del Parkinson es cómo me miras. Ya, lamentablemente, hasta el día de hoy existe la estigmatización. Si vemos a un usuario con un temblor un poco extraño, lo tendemos a mirar y a victimizar y a decir, oh, pobrecito. ¿Ya? Tratar de, como profesionales de salud que somos, evitar esos comentarios de todo tipo de clase para evitar la estigmatización de estos usuarios en el Parkinson como tal. El GES número 62 es el que caracteriza y ustedes pueden ver y buscar la guía MinSal como tal de la enfermedad de Parkinson. Otra enfermedad neurodegenerativa tenemos la esclerosis múltiple, ya que no es una enfermedad muy conocida, pero está agregada en las garantías explícitas de salud por lo mismo y también se agregó a los cuidados paliativos universales por el aumento que ha tenido este último tiempo esta enfermedad, ¿ya? Ya que es una enfermedad del sistema inmunológico, la cual degrada la cubierta protectora de los nervios como tal. En la esclerosis múltiple, el daño a los nervios interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo como tal. Los síntomas son variados, ya tenemos síntomas centrales, visuales, del habla, la garganta como tal, músculo esquelético, las sensaciones intestinales y urinarios. Los factores de riesgo son la edad mayor a 20, no difiere el sexo entre masculino y femenino, sin los antecedentes familiares que podamos tener, algún determinante de alguna infección, el tabaco tan dañino, falta de vitamina D, ya la vitamina D es la que provee mayoritariamente el sol, ya y de determinaciones de algunas enfermedades autoinmunitarias o algún antecedente de alguna enfermedad autoinmunitaria como tal anterior. El diagnóstico lo hacemos con un análisis sanguíneo, una punción lumbar, una resonancia magnética y el tratamiento en este caso podemos ver los ejercicios, psicóloga, porque es bastante impedante esta patología, terapia de estimulación eléctrica, reflexología, entre otros. Y vemos el GES número 67 que tenemos la esclerosis múltiple remitente o remanente o recurrente, ¿ya? Como el nombre lo menciona, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que no cede a pesar de los tratamientos como tal modificadores. Acá lo ideal de estos tratamientos es que reduzcamos la frecuencia y la intensidad de los brotes de esta esclerosis como tal. Ya eso es como lo más importante de la misma. También tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, ya que esta es una enfermedad progresiva que es del sistema nervioso central como tal, y que afecta a las células nerviosas del cerebro, pero también de la médula espinal, y causa pérdida total o parcial del control muscular de nuestro cuerpo. Ya, como la anterior también, no se veía tanto en Chile como tal. Lamentablemente de un tiempo a esta parte se ha visto bastante y bastante más invasiva y con muchos más signos y síntomas como tal. Los signos y síntomas más primordiales que tiene
son llanto, risa o bostezos inapropiados, dificultad para caminar o para realizar las actividades normales diarias, tropezones y caídas, ya que esto se empieza cuando recién comienza la enfermedad como tal. Los factores de riesgo son los factores hereditarios, el tabaquismo. El tabaquismo, si ustedes se dan cuenta, es uno de los factores de riesgo primordiales en la gran mayoría de las enfermedades. Ya el tratamiento, lo ideal es empezar con un tratamiento de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla, fonoaudiólogo, apoyo nutricional, psicológico y social. Obviamente siempre acompañada con un tratamiento farmacológico. ¿Por qué social? ¿Por qué psicológico? Porque esta enfermedad como tal tiende a encerrar el cuerpo la mente en su propio cuerpo. ¿Ya? Entonces lo ideal es que este usuario de alguna manera se pueda expresar hasta el último momento. ¿Ya? Y bueno, la gran mayoría de las personas conocemos esta enfermedad por este joven aquí que luchó toda su vida por esta enfermedad, ¿ya? Y lamentablemente la esclerosis lateral amiotrófica la tenemos en el GES, pero solamente por las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas en este caso de silla de rueda, de bastón, de colchón antiulceroso, ¿ya? Ayudas técnicas para la esclerosis lateral amiotrófica moderada, pero también para la severa, ¿ya? Para la severa en el caso de postración. Tenemos la insuficiencia hepática avanzada, ¿ya? En general siempre se presenta más en pacientes que son jóvenes, ya que es un trastorno de inicio súbito e intenso de la función hepática o de la función del hígado como tal, y que se manifiesta con ictericia, que es un color amarillento, sobre todo en pupilas, y que es lamentablemente seguido por una encefalía hepática, ya que no en muchos casos llega a esta encefalía, pero siempre está lamentablemente el encabezado llegar allá. Ya los síntomas, como yo les mencionaba, es la ictericia, el dolor, sobre todo en la parte superior derecha del abdomen, ya que es donde tenemos el órgano como tal, la hinchazón abdominal producto de esta citis como tal, o de este aumento de volumen de este hígado como tal, la sensación del malestar general. Ya es posible que en algunos casos también se produzca un aliento que tenga un poco de olor dulce o a humedad como tal. Es un signo característico de esta insuficiencia hepática, y también los factores de riesgo principales son las fatigas en los usuarios como tal de esta enfermedad. La decoloración amarilla, ya que es esta ictericia, que de alguna manera hasta la orina le sale más amarillenta de lo habitual. El diagnóstico, así como los anteriores, también se puede hacer con un análisis sanguíneo. Ya lo ideal es también hacer una biopsia hepática, en el cual el usuario tiene que quedar hospitalizado después de la misma. Y el tratamiento, lamentablemente, el tratamiento es bastante más complejo, porque se hace con un apoyo nutricional, esperando en vías a un trasplante hepático. Trasplante que en nuestro país es bastante escaso por la baja donación de los órganos, ya que ahí le vamos a dar harto hincapié. Y en el GES número 10 tenemos a la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B. Y si ustedes ven ahí el dibujo o ven la imagen de la pupila de este usuario, la ven totalmente ictérica, la cual me hace presumir algún tipo de enfermedad hepática. También tenemos la demencia, que la demencia como tal, en la pérdida de las funciones mentales, lo suficientemente graves como para afectar las funciones y las actividades de la vida diaria normal. Las funciones podemos incluir la memoria, las habilidades del lenguaje, la percepción visual, la manera de solucionar los problemas diarios, los problemas del quehacer diario como tal, y las habilidades de enfocarse y prestar atención en cierto tema como tal que estén planteando esta familia. ¿Ya? De alguna manera se empieza a sospechar por los síntomas. El principal es la pérdida de la memoria, que generalmente es notado por otra persona, pero no por la persona que esté perdiendo esa memoria. Dificultad para la coordinación y para las funciones motoras, cambios en la personalidad, en algunos casos mucho, las agitaciones, las alucinaciones y lamentablemente la depresión. Ya siempre se evalúa más en adultos mayores esta demencia, pero lamentablemente puede pasar en adultos o adultos jóvenes. Ya el tratamiento principal son los tratamientos por medicamentos antidepresivos, como por ejemplo la fluoxetina, muy conocida en el ámbito público,
terapia ocupacional, modificación del entorno como tal, y lo ideal, chicos, es simplificar la tarea, simplificarle la vida a estos usuarios con demencia, ya que lamentablemente le empezamos a exigir mucho, que no olvide las cosas, ya, pero de alguna manera no podemos pedirle más. Tenemos que ir dando tiempo a, lamentablemente, esta enfermedad, ¿ya? Y tenemos que diferenciarla del Alzheimer. La demencia, chiquillos, es en el caso de, si hablamos de demencia como tal, es el deterioro o la muerte neuronal causada por el envejecimiento, ¿ya? El Alzheimer como tal es un problema neuronal que se presenta en cualquier momento, ¿ya? Es por eso que, sí, la demencia puede dar en adultos como tal, pero no en adultos jóvenes. Lamentablemente el Alzheimer sí, ¿ya? Y en el GES número 85 tenemos la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en cual ahí, dentro de cuando yo le menciono otras demencias, podemos incluir la demencia solita, no junto con el Alzheimer. Tenemos el accidente cerebrovascular secuelado, ya aquí si ustedes ven ahí el dibujo, ahí se diferencia el isquémico con el hemorrágico y vamos a ir viendo cuál es el secuelado. Este como tal sucede cuando el flujo de la sangre a una parte del cerebro se detiene y ese lo denominamos ataque cerebral, ¿ya? Si el flujo sanguíneo como tal se detiene por más de unos pocos segundos y el cerebro no recibe nutrientes ni oxígeno, obviamente las células cerebrales van a morir y lo que va a causar es un daño permanente. Si nosotros vemos ahí el accidente cerebrovascular hemorrágico, es un vaso como tal que se rompe y el isquémico es un vaso como tal que se obstruye, ¿ya? Por diferentes tipos de factores de riesgo, que los vamos a ver también, con diferentes signos y síntomas y diferentes particularidades, ¿ya? Los factores de riesgo principales, en este caso, lamentablemente para los varones, es el sexo masculino, las enfermedades autoinmunes o cardiovasculares también, ¿ya? La dislipidemia, la diabetes mellitus, nuevamente el tabaco, ¿ya? Y dentro de los signos y síntomas principales podemos ver la paresia o parálisis como tal de alguna parte de nuestro cuerpo, hemiparesia como tal, dificultades para expresar emociones o dificultades para coordinación, motoras, cognitivas, ¿ya? Lo que van a ir afectando que este usuario tenga alguna alteración en las actividades de la vida diaria. Dentro de los diagnósticos podemos ver el examen físico, el examen de sangre, principal el perfil de coagulación y el PCR como tal. Y en el tratamiento tenemos que ver que las secuelas como tal nos dejan bastante problemas para hacer nuestra actividad de vida diaria. Entonces lo ideal es que se ingresen a algún programa de ejercicios pasivos de rehabilitación. Lo ideal siempre con terapeuta ocupacional, con kinesiólogo y también el cual se tiene que ayudar mucho y hacer muy buen equipo con el fonoaudiólogo, ya que el fonoaudiólogo tiene que ayudar a que esta dificultad para hablar que hubo en su momento vaya disminuyendo, no al borde de quedar 100% bien, pero sí al borde de poder ser entendido por sus pares como tal y poder darle una mejor calidad de vida a este usuario. Tenemos el GES número 37, que es el ataque cerebrovascular isquémico en las personas de 15 años y más, ¿ya? Y eso es súper bueno que incluyamos desde los 15 años, porque lamentablemente ahora se ha visto en la actualidad mucho niño joven con estrés, niño de educación media, de universidad, que presenta algún tipo de falencia o algún tipo de alteración, algún tipo de accidente cerebrovascular. ¿Ya? Tenemos el VIH y el SIDA, que estuvimos hace poquito, el primero, sí, el primero, si mal no recuerdo, estuvimos en el Día Internacional del VIH y del SIDA. Ya, el VIH como tal es el virus de la inmunodeficiencia humana que daña el sistema inmunitario al destruir el tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. ¿Ya? El SIDA, por su parte, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es la etapa final de la infección por VIH. O sea, nosotros si nos infectamos, comenzamos con VIH y luego nuestra etapa final es el SIDA como tal. ¿Ya? Se puede propagar lamentablemente por diferentes formas, a través de las relaciones sexuales sin protección, compartiendo agujas, a través de contacto directo,
ya de madre a hijo por la contaminación cruzada como tal. eh, Durante el embarazo, por eso lo ideal es que si una mamita sale positiva dentro de todos los exámenes de sangre para VIH, que esta mamita, su parto sea programado y sea por cesárea, ¿ya? Epidemiológicamente y lamentablemente tenemos que en Chile, a pesar de todos nuestros eslogans, de todos nuestros reclamos, de todas estas maneras de protegernos por las enfermedades de transmisión sexual, y que las matronas hacen un trabajo pero espléndido en la atención primaria, lamentablemente cada día tenemos más tasa de VIH en Chile. Ya no podemos culpar absolutamente a nadie más que a nosotros mismos por no cuidarnos, por no anticiparnos a algo que nos pueda pasar malo como tal. El diagnóstico obviamente es una prueba de antígeno o de anticuerpo, el análisis de sangre de los anticuerpos y una prueba de ácido nucleico. Ya el tratamiento siempre va a ser con antirretroviral, como el abacaír, ya que el cual es el que principalmente bloquea la transcriptasa como tal, lo que hace que la enzima que necesita el VIH para replicarse de alguna manera se duerma, ya de alguna manera se encapsule y no pueda seguir transmitiendo este virus. Los síntomas de la infección aguda por el VIH, si ustedes los ven, son síntomas que pueden ser para cualquier enfermedad: náuseas, vómitos, mialgia, cefalea, una candidiasis, ya, porque va a estar totalmente más inmunosuprimido este usuario. ¿Ya? Entonces, todas las infecciones, la que sea, este usuario lo va a terminar teniendo porque su inmunidad va a estar muy bajita. ¿Ya? Y lo ideal es que como país, Chile como tal, sigamos cuidándonos, sigamos de alguna manera cuidando a nuestros pares, teniendo de pareja única, si no tenemos pareja única, cuidándonos con preservativo, ¿ya? Pero hay maneras de cuidarse. Y eso es lo ideal, que nos cuidemos. Ya tenemos el GES número 18, que es el GES del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH como tal. ¿Ya? Y lo ideal es que nosotros seamos los agentes de cambio, sobre todo cuando nosotros veamos eh, que, que esta persona no tiene pareja única y no se está cuidando como tal. Tenemos también la artritis reumatoide, que si ustedes ven acá la imagen como tal, vamos a ver que esas articulaciones están totalmente desalineadas y eso causa obviamente bastante dolor, mucho dolor en em, en el usuario como tal. Esta enfermedad es la que lleva la inflamación de las articulaciones y obviamente de los tejidos circundantes. Y lamentablemente es una enfermedad que es muy prolongada en el tiempo. Es por eso que se incluyó en estos cuidados paliativos universales, ¿ya? Porque también lamentablemente puede afectar otros órganos. Y la causa lamentablemente no es muy conocida. ¿Ya? Más que nada se trata de una enfermedad autoinmunitaria también y que ha aumentado bastante estos últimos años. ¿Y qué significa que sea autoinmunitaria? Cuando mencionamos eso, significa que de alguna manera su sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano, ¿ya? Atacando al tejido sano, producimos bastante inflamación y producimos bastante dolor también en este usuario, ¿ya? La fatiga, rigidez muscular, ya pérdidas de movimiento. Esta pérdida de movimiento por el mismo dolor, por el mismo aumento de este EVA, de este dolor como tal, es lo usuario. Ya mayor edad, mayor riesgo. El sexo femenino es más frecuente que el masculino como tal. Por eso también la artritis se asocia bastante a lo psicológico. Lamentablemente siempre nosotros las mujeres hemos sido catalogadas como más lloronas o el sexo débil como tal. En la artritis reumatoide, lo ideal es que el diagnóstico siempre se haga con exámenes sanguíneos y el tratamiento se forme siempre con medicamentos como AINES, ya antirreumáticos como tal, como el metrotexato,
Y terapia de ejercicios pasivos, ojalá con terapeuta, con kinesiólogo, pero ejercicios que sean pasivos, a tolerancia. Y en los casos más extremos o en los casos de real necesidad, podemos ver una cirugía traumatológica, la cual tiene bastante tiempo de recuperación. ¿Ya? Y ahí yo les dejé un cuadro en lo que se diferencia la artritis con la artrosis como tal, ya que la población de por sí tiende a confundirla o a igualarla. ¿Ya? Tenemos el GES número 52, que es la artritis reumatoide, ¿ya? Y que no se ve solamente a mayor edad o en adultos mayores. Lamentablemente ahora por herencia, la mala herencia, podemos ver chicos bastante jóvenes con esta enfermedad. De las anomalías congénitas, lo positivo que podemos sacar es que en Chile como tal se ven mucho menos que hace 20, 30 años atrás. Esto se puede definir como cualquier trastorno del desarrollo morfológico, estructural o funcional de algún órgano o sistema presente al nacer. Ya tenemos algunas que son, los vamos a ir viendo una por una, que son algunas que son bastante características y que son bastante conocidas, como la cardiopatía congénita, que es el problema de la estructura como tal y del funcionamiento del corazón que lo tenemos presente al nacer. El síndrome de Down, que es un trastorno genético de los cromosomas del par 21, ¿ya? El labio leporino, que esta es una de las anomalías congénitas más comunes de para pasar en pabellón, ¿ya? Por cirugía, que es cuando se produce cuando el tejido que forma los labios como tal no se une completamente antes del nacimiento y produce una hendidura en este pequeñito. ¿Ya? Tenemos la espina bífida, que es la afección que afecta a la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento. ¿Ya? Es un tipo de defecto del tubo neural como tal. Tenemos el pie equinovaro, que es el que describe una variedad de anormalías del pie, ya que si ustedes ven, el pie tiende a irse hacia adentro como tal, ya que se conectan los tejidos con los músculos, que son los tendones, que son más cortos de lo habitual. Es por eso que no hay un estiramiento de esta extremidad inferior en los niños. Ya tenemos la fenilcetonuria, que este es un examen que ve el trastorno hereditario como tal, que causa la acumulación de la fenilalanina, que es un tipo de aminoácido en la sangre como tal. Y ahí, como ven en la imagen, podemos ver el examen que le hacen en la planta del pie al pequeño recién nacido antes de egresar de este hospital. El PKU, que llaman las chiquillas, que yo admiro mucho las matronas. Ya tenemos la trisonomía 18 o el síndrome de Edwards, que es una anomalía muy parecida al síndrome de Down, ya que se caracteriza por la presencia de un cromosoma adicional al par 18. ¿Ya? Es por eso que se confunde mucho esta enfermedad con el síndrome de Down. Lamentablemente los síntomas o los signos son imperceptibles durante el embarazo hasta cuando ya o nos hacemos una eco muy estupenda o cuando ya lamentablemente ya este pequeño llega al nacimiento como tal y se dan cuenta de esta anomalía. ¿Ya? Muchas malformaciones congénitas como tal se pueden ojalá corregir o mejorar durante una cirugía pediátrica, pero en algunos casos no es posible mejorar este pequeñito. ¿Ya? Y dentro del GES como tal tenemos el GES número 2, que es las cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo ideal es que hasta los 15 años tengamos como de alguna manera un techo para poder sanar o ayudar a mejorar la calidad de vida de este pequeño que nació con esta anomalía. Tenemos la tuberculosis resistente a los medicamentos. Lamentablemente, bueno, yo hablo de la comuna donde yo vivo. Hace un año atrás, en un consultorio X de Melipilla, habían 2 pacientes con tuberculosis. Ahora actualmente tienen 42. En otro consultorio rural tenían 1, ahora tienen 51. ¿Ya? Y así sucesivamente, por el éxodo masivo de extranjeros como tal, y no le vamos a echar la culpa solamente a ellos, sino que también le vamos a echar la culpa a la resistencia a los medicamentos, porque eh, no hacen un tratamiento como corresponde, ¿ya?
Esta tuberculosis es causada por la bacteria llamada Mycobacter tuberculosis como tal, ¿ya? Y estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, ¿ya? Es por eso que sale ahí ese rayo un poco complicado de ese pulmón, ¿ya? Entonces, lo ideal es que esta enfermedad vuelve a salir o se coloque resistente a los medicamentos porque este usuario no hizo el tratamiento como correspondía. Es por eso que los signos y síntomas principales que van a tener van a ser la malestar o la debilidad, la pérdida del peso, la fiebre, sudoraciones nocturnas o diaforesis, ¿ya? Y que se van a dar cuenta de a poco y es como tal por eh, no cumplir con este tratamiento como corresponde. Que el principal y más conocido, por lo menos en el servicio público, podemos ver la isoniazida y la rifampicina, ¿ya? Y el diagnóstico se ve con la prueba cutánea de la tuberculina, la prueba de sangre y obviamente también con imágenes, por ejemplo, la radiografía de tórax y la prueba de baciloscopía, que es la que vemos sobre todo las que trabajan en APS, en el EMPA como tal, que es cuando se pregunta al usuario si ha tenido expectoración o tos con secreciones por más de 15 años, perdón, de 15 días, los últimos días. Ya ahí si este usuario le dice que sí, que se ha sentido un poco extraño, lo mandan a tomarse este examen, el cual es fotosensible, recuerden, por eso mismo estos frasquitos siempre son negros. Ya tenemos el 24 de marzo que le damos más hincapié según MinSal, porque es el Día Mundial contra la Tuberculosis. Ya lo ideal es que nosotros como país erradiquemos de alguna manera esta enfermedad que lamentablemente por el éxodo masivo de los extranjeros y por el desconocimiento, por la un poco testarudez de los usuarios también chilenos, porque no le vamos a echar la culpa solamente a nuestros eh, vecinos, también tenemos que las mismas personas chilenas como tal no hacen caso y el tratamiento no lo cumplen a cabalidad. Es por eso que la tuberculosis se coloca de alguna manera un poco más con más refuerzo, más porfiada, por decirlo de alguna manera coloquial, y después lamentablemente no hay tratamiento que nos haga efectos como tal. Yo ahí les dejé las bibliografía, también les dejé la bibliografía en los enlaces para que ustedes las tengan, ¿ya? Estas enfermedades son súper importantes, chiquillos. Estas enfermedades, lamentablemente, nosotros sacamos la cuenta en cuidados paliativos de Melipilla. Ahora actualmente los chicos tienen, o por lo menos hasta cuando yo estuve en el programa, tenían más o menos 280, 260 personas. Ya ahora, si se incluyeran todas las personas que están inscritas en consultorios, en atención primaria como tal, eh, con estos cuidados paliativos universales, estas enfermedades que yo les mencioné, que son algunas de las que van a estar incluidas o que por ley se vieron incluidas desde el 22 de marzo, este mismo programa de 250 que son pacientes oncológicos, si se incluyeran estos pacientes no oncológicos, tendrían el doble. Es por eso que se necesita nuevamente un equipo capacitado, un equipo empático, un equipo que vea, porque estos usuarios pueden durar muchos años con un buen tratamiento y que sean de alguna manera usuarios que hagan caso al tratamiento, el usuario y también el familiar o el cuidador como tal. La unidad 4, vamos a irnos de plano a lo que es el cuidado paliativo, ¿ya? Y donde yo les coloqué un video que espero que lo hayan podido ver, que en el video podemos ver aquí lo que es la introducción, ¿ya? ¿Y cuál es la introducción? Vamos a ver. Al dar un diagnóstico de cáncer, el usuario, familiar o tutor, porque puede ser hasta un vecino, se vuelve el peor episodio de la vida de esta persona, ya que es una noticia amarga, una noticia que jamás esperamos, que nadie quiere recibir. Es por esto que el programa o el equipo de cuidados paliativos y alivio del dolor deben ser profesionales que deben ser capacitados, ya con gran empatía, sobre todo, para tratar a este usuario y por sobre todo educar, mejorar las dolencias diarias y obviamente aminorar la ansiedad,
resolver las dudas de los tutores, de los familiares y también de las cuidadoras, y también aminorar toda esa ansiedad de estas personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera van viendo que sus familiares como tal van aminorando su calidad de vida y de alguna manera se van, nosotros decimos, es como una plantita que se va secando de a poquito, pero necesita todo el amor para mantenerse lo más fresca posible. ¿Qué es el cuidado paliativo y el alivio del dolor? Consiste en dar la mejor calidad de vida en el fin de vida a estos usuarios con diagnóstico de cáncer o enfermedades terminales oncológicas. También vamos a hacer una asistencia al usuario y a su entorno por el equipo que es multidisciplinario, multiprofesional, el cual va a mejorar la calidad de vida del usuario y también de la familia. Ya no podemos dejar a la familia de lado. ¿Cuál es la diferencia como tal con oncología? Cuidados paliativos son los cuidados para mejorar la calidad de vida, aminorar los efectos secundarios o los signos y síntomas de la enfermedad y del tratamiento, y también ver los problemas psicológicos, sociales y espirituales correspondientes de este usuario. En cambio, en el caso de la oncología, podemos ver que es la rama de la medicina especializada en el diagnóstico y el tratamiento de este cáncer. Ya, pues ahí podemos incluir la oncología médica, como por ejemplo el uso de terapia hormonal, de quimioterapia y de otros medicamentos para tratar el cáncer. También tenemos la radiooncología, que es el uso de la radioterapia para tratarlo, y de la oncología quirúrgica, que es el uso de la cirugía y otros procedimientos también para tratar el cáncer como tal. Ahí oncología se basa en el cáncer como tal. Y ahí están cuidados paliativos para tratar los signos y síntomas que le van a generar este tratamiento de oncológico. ¿Quiénes pueden ingresar a cuidados paliativos? Las personas de cualquier edad, ¿ya? Con un diagnóstico confirmado de cáncer, ya sea progresivo o no, pero que no diga observación de cáncer. Hubo un tiempo en que nos llegaron bastantes hojitas de IPD, que les voy a explicar en una diapositiva más allá, que es que los médicos de alguna manera no se arriesgaban y no colocaban cáncer pulmonar, no, sino que colocaban observación de cáncer pulmonar. Y nosotros después veíamos biopsia, veíamos rayo, veíamos eco, y ese caballero por todos lados tenía el cáncer. Pero hay muchos médicos que no se atreven a dar ese diagnóstico porque no están preparados para recibir el llanto, la impotencia, la agonía de este usuario que le está reclamando de alguna manera por este diagnóstico. ¿Cómo ingresa el usuario? A través de una confirmación diagnóstica realizada por un profesional médico o especialista, en este caso internista, oncólogo, médico familiar, el cual va a enviar el informe de un proceso diagnóstico o IPD como tal, que es el que yo les mencionaba. También puede ser por derivación de extrasistema, sobre todo los particulares, con este IPD, con una interconsulta. Lo ideal es que tenga una evaluación de un médico internista o oncólogo y también que nos envíen con un estudio de imagen, como por ejemplo la biopsia, el eco, el TAC como tal, que confirmen el diagnóstico que tiene este usuario. ¿Ya? Yo acá les coloqué un ejemplo de un IPD, de un informe de proceso de diagnóstico, que ahí si ustedes ven como tal, en las derivaciones abajo dice grande paliativo, ¿ya? Y ahí dice tumor cerebral con metástasis cerebral. Postrada puede ser, claro, postrada fuera del alcance quirúrgico, ya por INCA, el Instituto del Cáncer, derivado para manejo paliativo. Ya, obviamente yo ahí saqué el nombre de la usuaria para no colocar ni nombre ni root por la confidenciabilidad de este usuario. Ya, también tenemos que podemos hacer una derivación, que esta es una derivación que nos hacían a nosotros por la red Occidente el San Juan de Dios con una interconsulta, que esto es un modelo. Y también se tapó los datos personales de este usuario. En este caso tiene un Performance Status 4, atención de paliativos y cuidado del alivio del dolor y traslado por domicilio. En el caso de este usuario, como era de sector rural de Melipilla, se derivó a cuidados paliativos de Melipilla por esta misma derivación, por ser de un lugar rural, el cual está más accesible el hospital como tal de Melipilla. El tiempo máximo de espera que tiene garantía oportunidad GES estos usuarios es de 5 días desde la confirmación diagnóstica. Por ende, desde la confirmación diagnóstica tienen 5 días para ingresarlo con todos sus datos al programa como tal.
¿Qué beneficios incluye este programa? Los medicamentos, los insumos, todo tipo de examen sanguíneo y ayudas técnicas gestionadas a través del GES. En este caso, bueno, yo coloqué este tríptico, que era el que le dábamos al usuario, el cual se mencionaba que las ayudas técnicas estaban el colchón antiulceroso, el andador, el bastón ortopédico, la silla de ruedas, y la cual traía un cojín y se entregaban, siempre se entregan en el servicio de kinesiología con un IPD también hecho por médico. Dentro de cuidados paliativos tenemos que tener muy presentes los aspectos bioéticos como tal, como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, todo en beneficio y en pro del usuario y de su familia. Ya la autonomía obviamente la podemos definir como el derecho de la persona de ser autónomo, a ser responsable de sus propios actos mediante la aplicación principal del consentimiento informado. ¿Ya? La beneficencia se refiere a todos los cuidados que tenemos administrados a la persona y que debe tener como principal fin hacer siempre el bien a este usuario, ¿ya? Y obviamente hacer bien a este usuario, no pasando a llevar a otro aledaño o a su familia también. La no maleficencia nos vamos a referir que debe hacer el mal a otra persona. Esto incluye la prevención de este mal, ¿ya? Cuando no hay evidencia como tal de este tratamiento, vamos a proporcionar algún beneficio que no se debe ofrecer, ¿ya? Lo ideal de esta maleficencia es, como yo le mencionaba, no hacerle daño ni hacerle mal a otra persona, ya no por querer hacer todo lo bueno para este usuario le vamos a hacer un mal a otra persona. Y la justicia, que lo ideal es que siempre esté, que es la que alcanza su mayor expresión cuando el paciente va a disponer de equidad y de accesibilidad a todos los recursos necesarios. Lo ideal es nunca dejar sin algún recurso a un usuario de cuidados paliativos o a cualquier usuario que esté carente de salud. Las evaluaciones que determinan la necesidad de los cuidados paliativos lo vamos a ver con la hoja de proceso de informe de proceso de diagnóstico, con el diagnóstico detallado que nos va a dar el médico, la hoja o, en su defecto, la hoja de interconsulta, ya un ingreso de enfermería donde se va a recopilar todo tipo de información de signos y síntomas actuales de este usuario y el cual siempre tiene que estar acompañado por un tutor. Ya no puede ingresar un paciente paliativo sin algún tutor. También luego de nuestro ingreso de enfermería vamos a tener el ingreso médico, el cual determina si es para control en recinto hospitalario o se deja para visita domiciliaria, además del tratamiento farmacológico, según la necesidad, siempre que se vaya viendo con el tutor. Hay muchos usuarios que son de bastante más lejos de lo habitual y se le imposibilita de alguna manera llegar a este hospital. Luego del ingreso a los programas de paliativo, se va a ver si, como les mencionaba, si se atiende en hospital o se atiende en visita domiciliaria. Lo ideal es ver las evaluaciones según caso a caso, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir viendo según el ECOG. 0, actividad normal sin restricción ni ayuda, actividad restringida, deambula, en el caso del 1. Los pacientes eh, con performance status 2, tenemos el con incapacidad para cualquier actividad laboral, pero está menos del 50% del tiempo encamado. Lo ideal es que siempre se vayan a ver a los usuarios a domicilio con un performance status 3 y 4, que son los pacientes que tienen alguna incapacidad en el caso parcial o en el caso total, que los pueda hacer movilizarse para ir hasta el encuentro de este médico y del equipo que necesita para que lo revisen como tal o le hagan su atención como tal. Si nos ponemos a soñar, el equipo multidisciplinario con abordaje interdisciplinario, podríamos colocar al médico, la enfermera, el TENS, la psicóloga, el químico farmacéutico, el asistente o trabajador social y el kinesiólogo. Pero si nos vamos a la realidad, muchos programas de cuidados paliativos con suerte tienen una TENS, un psicólogo, un médico y una enfermera. No hay más, ¿ya? Se verá la necesidad de este COS como tal para realizar esta visita domiciliaria, lo ideal una vez al mes. Lamentablemente a veces por falta de recursos, por falta de movilización, por la distancia que hay entre uno y otro usuario, no se va a visitar cada un mes, pero es ahí donde
se juega un poco con el rol del teléfono. ¿Ya? Lo ideal es mantenernos siempre, siempre preocupados por el usuario como tal. Los manejos de las dimensiones físicas, vamos a comenzar con el principal en pacientes paliativos, que es el dolor. ¿Ya? Y nosotros siempre colocábamos esta escala, la escala visual, y le colocábamos y le preguntamos muy claro a los usuarios, de 0 a 10, ¿cuánto es el dolor que usted tiene? Sabiendo que 0 no es absolutamente nada de dolor y 10 es el peor dolor del mundo, que prefiero morir que seguir con este dolor. Muchas veces nos pasaba que los usuarios nos decían, no, señorita, sabe que yo tengo 12. Y estaba pierna arriba y uno lo miraba y decía, este caballero no tiene dolor. Entonces ahí hay que tener un criterio con este usuario, un criterio que sea, que usted lo vea y diga, no, este paciente tiene dolor. Este paciente es un paciente que tiene 8 de 10, un paciente, o por el contrario, es un paciente que no tiene el dolor como tal y de alguna manera está exagerando su dolor, su falencia física o emocional. ¿Ya? Es el que más usamos en cuidados paliativos, pero también tenemos la escala descriptiva simple, la escala analógica visual, la escala de grises, las expresiones faciales, que esa la ocupamos más en los pediátricos, porque los niños de alguna manera muchas veces no saben expresar sus emociones si no ven las caritas. El cuestionario de dolor de McGill, ¿me entienden? Que esa es la capacidad afectiva, sensitiva y cognitiva de este usuario. Y yo acá en la siguiente diapositiva le coloqué de alguna manera los cuestionarios o las escalas como tal, que como yo les mencionaba aquí, las expresiones faciales es el que más vemos en los pacientes pediátricos, ya que para ellos es más fácil apuntar a una carita triste, a una carita sonriendo, que decir que se sienten felices. También dentro del manejo de las dimensiones físicas tenemos los síntomas respiratorios, que es una de las primeras sintomatologías prevalentes, que es la disnea como tal, la dificultad respiratoria en el avance de la enfermedad, y el cual nosotros podemos mejorar con algún traspaso de ayuda como tal, y en este caso medicamento oxígeno, el cual por médico se va a evaluar y se va a dar la necesidad de cuántos litros se va a colocar en este caso este usuario. Lo ideal es hacer una muy buena educación para proporcionar este oxígeno de bajo flujo al domicilio. En algunos casos quedan con algún puff de broncodilatador o corticoide, y también se tiene que educar bastante para evitar la mala práctica de, por ejemplo, el salbutamol, la budesonida, de hacerse los puffs directos y no por aerocámara. ¿Ya? Entonces, lo ideal es siempre, siempre, siempre educar como si nadie supiera lo que le estamos educando. A pesar de que usted vea que son jóvenes, que son atentos, no, siempre, siempre educar como que ellos no subieran. Dentro del manejo de dimensiones físicas digestivas, el principal que podemos ver es el síndrome de anorexia, ya que el cáncer como tal puede causar una pérdida de apetito por distintos factores. Por ejemplo, el mismo dolor produce falta de apetito, estreñimiento o en su defecto diarrea, algunos tumores que liberen de alguna manera algunas hormonas que disminuyen el apetito. También tenemos la caquexia, que es una alteración que ya es más profunda del organismo y que lamentablemente aparece en la fase final de algunas enfermedades, y como ustedes ven en la imagen, se caracteriza por la desnutrición severa, el deterioro orgánico y el gran debilitamiento físico, producto mismo de este caquexia como tal. Tenemos la disfagia también, ya que es la dificultad para tragar alimentos y también incluso algunos líquidos, lo cual produce también que esto se produzca una mucositis, ya que es la molestia, el dolor o la inflamación en la garganta, ya una serostomía, que es frecuentemente la llamada la sequedad bucal, y que también nos va a llevar a que este usuario de alguna manera disminuya su peso y se pase a la caquexia como tal. Por esto mismo, todo, todos los manejos digestivos se van asociando. Tenemos también las náuseas y los vómitos, que siempre se caracterizan un poco más por ser efectos secundarios del tratamiento del cáncer. En este caso, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, ¿ya? Y que son secundarios a el tratamiento que le están realizando. Dentro del manejo de dimensiones físicas urinarias tenemos la incontinencia de esfuerzo,
ya que este puede ser las pérdidas miccionales como tal, al toser, al reírse, al estornudar o al hacer algún tipo de ejercicio fuerte. Tenemos la incontinencia por rebosamiento, que es cuando la vejiga está muy llena, la pérdida de la orina se produce de una manera involuntaria. Tenemos la incontinencia imperiosa, que es esa sensación de ir al baño de inmediato y que luego que llegan al baño como tal se pierden estas ganas. Tenemos la incontinencia continua, que es la pérdida de orina cuando ocurre constantemente y no se puede controlar. Y también tenemos la retención urinaria, ¿ya? Que es una de las más conocidas en los servicios públicos por su hermoso globo vesical en vejiga, que lo que tenemos que hacer es informar automáticamente al doctor para ver la necesidad de algún sondeo. El manejo de dimensiones ginecológicas, los principales que se asocian principales en la mujer son la falta de libido sexual, la falta de lubricación, ¿ya? Y que también se asocia bastante a tratamiento de quimio, de radio, que en algunos casos más drásticos se puede llegar hasta la infertilidad de la mujer, sobre todo en edad fértil, en mujeres un poquito más jóvenes. En la piel como tal, podemos ver cómo se ve en la imagen algún enrojecimiento, algún eritema, algún sarpullido, sequedad, descamación y vemos también que el color de la piel puede cambiar, volverse un poco más claro y también lamentablemente es común que los pacientes cuando están en fin de vida se produzcan llagas, grietas o ulceraciones como tal en la zona de apoyo por la zona de postrado en avance de la enfermedad y el cual no le hacen un cambio de posiciones a ese usuario. Lo ideal es que este usuario le hagan cambio de posiciones cada 2, 3 horas, pero el agotamiento de la persona, el agotamiento de las familias como tal, impide que esto se pueda llevar a cabo. La nutrición en los usuarios oncológicos debe ser siempre, siempre, siempre a tolerancia. Nunca obligar a un usuario. Si el usuario quiere comer, no sé, fruta, dele fruta. Ya tratar de no darle sopas tibias o sopas calientes, alimentos más cálidos. Ya lo ideal siempre es darle cositas más frescas. Nosotros siempre recomendamos la ingesta de helado de piña, ya porque va a hidratar, va a brindar glucosa, ya, y la temperatura fría que tanto necesita. Muchos de los usuarios nos mencionan que es como que tuvieran una hoguera en su vientre. Entonces, este helado de piña como tal llega como a secar ese fuego tan prominente que tienen en su vientre. De la manejo de la dimensión psicológica tenemos un factor muy importante, el psicólogo en el programa de cuidados paliativos, el cual tiene derecho a un control psicológico como tal, el usuario y la familia directa hasta 6 meses. En el caso del usuario, hasta el fallecimiento. En el caso de la familia, hasta 6 meses post-duelo. En caso de seguir requiriendo una atención psicológica, esta psicóloga la va a derivar a salud mental de atención secundaria o atención terciaria como tal por duelo no resuelto. ¿Ya? El equipo puede contar con apoyo psicológico presencial, pero también puede contar con apoyo psicológico vía telefónica, que se ocupó bastante ahora último con todo lo de la pandemia como tal. Lo ideal en el mal abordaje de la dimensión espiritual es lo que siempre yo he repetido como loro, que el programa lo que vela es que el usuario en el proceso de fin de vida puede cerrar algún ciclo, se pueda despedir, defender de alguna acusación, despedir de algún ser amado, pueda confesar algún secreto en el caso que él lo requiera o en el caso que él lo quiera mencionar también, ¿ya? Y que de alguna manera le diga todo a la familia lo que le molesta, lo bueno, lo malo, y también ayudemos a la familia a soltar un poco, ¿ya? A la aceptación, al respeto, sin prejuicio, ¿ya? Lo que menciona el usuario lo escuchamos con escucha activa. Lo ideal del acompañamiento espiritual es que va a repercutir en el ambiente o en el bienestar físico y psicológico de las personas mayores, ¿ya? Por eso mismo la palabra paliativo proviene del latín pallium, que significa manto, cubierta. ¿Ya? De esta forma vamos a hacer referencia al hecho de mejorar los signos y síntomas del sufrimiento. No es lo mismo un usuario que muera en cuidados paliativos con dolor a un usuario que muera en cuidados paliativos con absolutamente muy bajo dolor posible. Lo ideal es el menos dolor posible. ¿Ya? Entre las principales responsabilidades que tenemos del equipo, vamos a tratar el dolor,
Vamos a brindar apoyo emocional, proporcionar los medicamentos, orientar a los familiares o cuidadores cómo atender a este usuario desde los cambios de posiciones, desde la alimentación, desde el ingreso, egreso, todo. Tenemos que educar al usuario y al cuidador como tal. Proporcionar la atención hospitalaria o en su defecto la atención domiciliaria y siempre brindar apoyo, ojalá desde ya en un duelo anticipado. Ya de alguna manera preparar a esta familia que en algún momento va a perder algún familiar. ¿Ya? Los procedimientos médicos principales que tienen en la etapa terminal de este usuario en cuidados paliativos, vemos que el médico indica los medicamentos para aliviar el dolor, principalmente la morfina o buprenorfina en parche, la dosis, las presentaciones, día, horario, todo eso lo va viendo el médico según la necesidad que tenga el usuario. Tenemos la indicación de las ayudas técnicas, que es lo que mencionamos hace poco. Ejemplo, por ejemplo, el más conocido para los chiquillos que están en etapa terminal es el colchón antiulceroso. La indicación de oxigenoterapia con la dosis estricta, porque recuerden que es un medicamento que se tiene que indicar por médico, el cual nosotros como enfermera o las TENS como tal hacen la educación para la instalación de este oxígeno en casa. Ya tenemos la indicación de la instalación de la vía subcutánea, que lo ideal es que los usuarios paliativos nunca tengan vía endovenosa por el riesgo de enfermedad pulmonar aguda, o perdón, de edema pulmonar agudo, ya, eh, y más que edema, que tenga ingreso de agua o líquido en los pulmones. Y entonces por eso mismo dejamos la vía subcutánea para la hidratación y también para la administración de los medicamentos por esta misma vía. ¿Ya? Lo ideal es que siempre se coloquen 2 vías subcutáneas, una en cada brazo, una en cada pierna, según la rotación que vamos teniendo. Ya tenemos también la indicación de la instalación de la sonda Foley en caso de alguna particularidad urinaria como tal o alguna presencia de globito vesical a la palpación. Y entre otros también que vaya necesitando o que vaya visitando a medida que del fin de vida vaya aumentando de este usuario. ¿Ya? O los que vaya viendo en terreno también este médico. Yo solo coloqué dentro de los procedimientos el del médico y el de la enfermera, pero ahí podemos ir desglosando según el profesional que ustedes sean. Vamos a ir desglosando también por el chat los procedimientos clínicos que ustedes pueden hacer. Dentro de la enfermería, lo que nosotros hacíamos más comúnmente, la instalación de la vía subcutánea y la educación para que la próxima, porque nosotros cambiábamos cada 7 días, es que lo ideal es que la próxima la cambie el familiar. Nosotros le entregamos todo el equipo necesario y la cambia el familiar en casa. ¿Ya? La instalación de la sonda Foley, según la indicación médica y la necesidad que tenga el usuario. Los controles de signos vitales, siempre con énfasis en la saturación, sobre todo en este usuario que va a estar con un poco más de disnea por la etapa terminal. Ya apoyo emocional al usuario, a la familia, ¿ya? Educación en la administración del oxígeno, el cambio del agua destilada en el frasco humidificador y toda la educación como tal de dejar el oxígeno en casa como tal. Educación en cambio de posiciones para evitar las ulceraciones, sobre todo en las zonas de apoyo. ¿Ya? Curaciones de lesiones por presión, ulceraciones tumorales, mencionar la lubricación, que la lubricación de la zona de apoyo no quede como pasta, chiquillo, que quede humectado, no macerado, ¿ya? Educación de los alimentos por boca, ojalá cuando siempre tenga tolerancia y en caso que no, privilegiar los líquidos pero a tolerancia del usuario para que no broncoaspire. Y esto obviamente se hace en conjunto con la TENS del programa, la cual nos apoya en total momento, en todos los momentos. Nosotros tenemos una TENS al lado, ¿ya? Y que lamentablemente la valorizan poco en todos lados, pero en cuidados paliativos no puede estar el programa sin un profesional técnico, ¿ya? Y yo en la frase como tal, yo le coloqué una frase que me llegó mucho, que es: el fin de la vida es un momento sagrado y requiere más que una buena medicina, requiere humanidad, ¿ya? Lo ideal de equipo de cuidados paliativos como tal es que tenga la humanidad necesaria para poder tratar con estos usuarios, ¿ya? Quedé pensando
Antes de terminar la clase, chicos, quedé pensando por la transmisión que hace la mamá al niño cuando tiene VIH, y es la transmisión vertical. Antes que se me olvide, una fe de ratas, como se llama, como le menciona. Espero de corazón que les haya servido mucho, mucho, mucho el programa, el curso. El curso en sí es maravilloso. Esto es una pincelada de todo lo que pueden averiguar de cuidados paliativos universales y cuidados paliativos y manejo del dolor. ¿Ya? Eh, mi, el chat está para resolver cualquier tipo de dudas. ¿Ya? Felicito a los que ya hayan avanzado y hayan salido bien. Incito a los que todavía no han empezado o van a medio camino a que lo que necesiten ahí voy a estar. ¿Ya? Tal vez me demore un poco en responder, pero les prometo que les respondo todo con el respeto que ustedes merecen como tal, como alumnos. Me despido por hoy. Espero les haya gustado la clase. Traté de hacerlo lo más grato posible. Y nos vemos en otra oportunidad, chicos. Que tengan una muy bonita semana.